Lo intenté todo para tratar de quitarme la ansiedad. Días y noches de tristeza se me hicieron algo familiar. He conocido mucho del dolor y lo he cuestionado todo. Traté de soltarme de la garra de los problemas, pero aún así me sentía vacío. No sabía lo que era la paz. Pero el propio Dios se hizo presente en medio del desastre. Descubrí que Jesús entendía mi dolor, ya que Él soportó mucho más de lo que yo pudiera imaginarme. Él cargó esa cruz en su espalda profundamente herida y destrozada, y con brazos totalmente abiertos, Él abrazó la muerte y me rescató. A través de Jesús pude acercarme a Dios de nuevo. Jesús tomó la cruz y así me liberó. Hola, ¿qué tal mis hermanos de la iglesia Kadosh? Un saludo muy especial en este día. Agradezco la invitación de mi querido ñaño y pastor Carlitos Caizapanta para compartir este tema que me apasiona, adoradores en espíritu y en verdad, la adoración en espíritu y en verdad. Una de las porciones que más habla sobre este tipo de adoración, y yo creo que es la que es mucho más pertinente, es la que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y allí se describe un pasaje de un encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer, la mujer samaritana. En este pasaje el Señor depositó una gran y profunda enseñanza que creo que es la que debemos el día de hoy tratar de analizar, tratar de ver. En el nombre de Jesús yo pido al Señor que este momento Él calle a este hombre para que el Espíritu Santo de Dios comience a hablar a los corazones de todos aquellos que están reunidos en este momento, en este lugar. Señor, te lo pido para la honra y gloria de tu nombre. Así sea. Amén. Bueno, desde un rinconcito acá en la oficina, voy a tratar de buscar en este pasaje de Juan 4, yo diría que desde el versículo 1 hasta el versículo 25 o 26, un poco más quizás. Y allí vamos a encontrar y tratar de buscar una enseñanza pero muy enriquecedora. Dice la palabra del Señor así, voy a leer y luego vamos a ir analizándolo. Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 en adelante. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, versículo 4, tenía que pasar por Samaria. Escuche, tenía que pasar por Samaria. Y dice la palabra del Señor, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo ella a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar pues esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos
y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y la mujer le dice en el versículo 19, seguro que usted es profeta. Vamos a hacer un alto ahí. Y lo primero que quiero decirte es que si en el corazón de alguien está el deseo de convertirse en un adorador en espíritu y en verdad, como en esta mañana nos hemos dispuesto a pensar y a querer aprender para vivir, pues lo primero que va a pasar, mi querido ñaño, es que hay que reconocer que Jesucristo y nuestro Dios es el que va a tomar la iniciativa. La palabra del Señor dice que Él nos amó primero, antes que nosotros. Y Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Él me escogió y te escogió antes de la fundación del mundo. Y en este pasaje Jesucristo toma la iniciativa. Dice la palabra del Señor que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario tener este encuentro con esta mujer. Y se da el diálogo. Miren que ella le trata en una forma muy reverente, con mucho respeto. Le habla de usted, ¿no? Sin embargo, Jesucristo va un poco más allá y le habla con un poco más de confianza. Como diríamos ahora, le tutea, ¿no es cierto? Y comienzan a hablar de esta necesidad del agua del pozo. Jesucristo muestra su humanidad diciendo, tengo sed. La mujer le dice a él, ¿por qué me diriges la palabra? Él le dice, por favor, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo es que un judío, siendo judío y que no pueden verse con los samaritanos, le pide agua a una samaritana? Él le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua de vida para que no tengas sed jamás. Y la mujer comienza a declarar y a decir algo que está en este pasaje quizás un poquito escondido, pero que lo vamos a reflexionar. La hora en la que se encuentra Jesús con la mujer samaritana es una hora no convencional. Es una hora en la que difícilmente la gente iba a salir a tomar agua del pozo. 12 del día, en pleno desierto, donde el sol pega totalmente perpendicular hacia la tierra. En ese momento la mujer sale todos los días a tomar agua del pozo. Es decir, en el instante en el que todo el mundo se mete a sus casas, ella sale. Lo que denota que ella tiene una gran vergüenza y no quiere ser mostrada o no quiere mostrarse al pueblo. Y por lo tanto tiene que ir a esas horas en las que nadie va. 12 del día. Y entonces en ese momento ella dice, yo no quiero volver a tener que salir a tomar agua del pozo nunca más. Y tú me dices que tienes una agua que quitará toda mi sed y que no volveré a tener sed nunca más. Yo quiero de esa agua. Dame de beber de esa agua. Quítame la vergüenza de tener que salir a coger agua delante del pueblo. Y resulta que Jesucristo, cuando recibe la autorización de esta mujer para poder actuar en ella, le dice, bueno, pues llama a tu esposo. Y es allí donde se evidencia que en la vida de esta mujer hay un vacío, hay una carencia, hay algo que espiritualmente está estorbando su ser. Es una mujer que se había casado 5 veces y ahora estaba en una unión libre. Era una mujer que estaba viviendo en plena fornicación o en pleno adulterio en ese momento. Ya no creía en el amor. Simplemente se juntó con alguien para tener algo de respaldo, apoyo o valía. Y Jesucristo apunta a esa necesidad. Y le dice, ¿quieres beber de esta agua? Pues es necesario que arreglemos ese temita.
Y yo, hasta este momento, mi hermano, lo único que quiero ponerte a pensar es que, primero, si estás viendo esta prédica, si estás reflexionando sobre esto que estamos viendo, es porque Jesucristo consideró que era necesario que lo escuches. Primero, más allá, hay cosas que Jesucristo va a pedir de ti ahora que estás en la vida cristiana, ahora que estás con Él asistiendo a la iglesia. Hay cosas que Él va a pedir de ti que quizás nosotros vamos a encontrar muchas excusas para no darle lo que Él está pidiendo. O quizás vamos a poner como pretextos nuestros vacíos, nuestras carencias, nuestro pecado mismo. Y resulta que Jesucristo hoy te dice, si tú quieres ser adorador en espíritu y en verdad, te es necesario rendirte, ser confrontado. Déjame hablarte de esas cosas que parecen que solamente tú las sabes, pero que en realidad todo el mundo se da cuenta. Y el Señor creo que en esta mañana va a apuntar a esa necesidad y esa situación en tu vida que tiene que ser arreglada para que tú puedas conocer la adoración en espíritu y en verdad. La mujer, después de ser confrontada con esto, reconoce que delante de quien está ella es alguien divino. Y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Identifica a este Señor. Se da cuenta que tiene una identidad divina. Le da una característica divina y le llama Señor. Algo que quisiera que anotes o apuntes sobre el buscar ser un adorador en espíritu y en verdad es que debemos empezar por reconocer quién verdaderamente es el Señor Jesucristo para nosotros. Y aquí viene la pregunta. ¿Él es realmente el Señor de tu vida? Y cuando hablamos de Señor, de señorío, estamos hablando de que si Él gobierna tu vida. Todo adorador en espíritu y en verdad, lo primero que debe hacer es reconocer su pecado, arrepentirse, dejar que el Señor Jesucristo confronte su ser, cambiar su actitud y segundo, reconocer la deidad de Jesucristo. Es imposible ser un adorador en espíritu y en verdad si uno no reconoce el señorío de Jesucristo, si uno no vive su vida como Dios manda, como Jesucristo manda. Es imposible. No se pueden juntar. Sería como vivir en tu propia vida con agua y aceite. No se van a juntar las dos cosas. Entonces, la mujer reconoce a la deidad. Y aquí viene, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego ella comienza a hacer una pregunta espiritual básica, fundamental para ese tiempo. Le dice, así que dígame, por favor, Señor, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Había una cuestión teológica muy fuerte entre los samaritanos y judíos y por ello esta separación, esta discriminación entre judíos y samaritanos. Resulta que los judíos y los samaritanos no podían realmente juntarse por cuestiones tradicionales, ¿no es cierto? Teológicas tradicionales. Resulta que la mujer samaritana le comienza a preguntar, dice, si tú eres profeta, yo pienso, Señor, que tú definitivamente tienes la respuesta a esta pregunta crucial de estos pueblos. Dice, ustedes insisten que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar aquí, en este monte. Y le pregunta, ¿dónde mismo hay que adorar? Y Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Cierto? Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Ñaños,
Jesucristo comienza a explicarle a la mujer este tema profundo de la adoración. Y comienza a decirle: mujer, va a llegar un momento, y estoy convencido y creemos firmemente que es después de la obra redentora de Jesucristo, cuando el velo del templo se rasga de abajo hacia arriba, que cuando Jesucristo murió nos dio paso y entrada directa a la comunión con el Padre. Resulta que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer: va a llegar un momento, mujer, en que ni en Jerusalén, ni en este monte, se adorará ¿a quién? Al Padre. Y esto quiero que lo apuntes en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y apúntalo ahí donde llevas tus anotaciones, por favor, porque a quien se adora es al Padre. Al Padre, ¿ok? Se adora al Padre. Se tiene comunión con Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, pero al Padre se adora. Y Jesucristo le dice: ya no va a ser ni aquí ni allá. Y luego le dice: porque ustedes ciertamente, dice, adoran aquello que no conocen, acerca de lo que conocen muy poco. Es decir, si tú quieres convertirte en un adorador en espíritu y en verdad, tienes que conocer la verdad para poder adorar en el espíritu. Jesucristo le dice a la mujer: ustedes los samaritanos conocen muy poco de la adoración y aún así quieren adorar. Y piensan que es de esta manera, que es de esta forma, en este lugar, en este otro lugar, sin darse cuenta que no se trata ni del lugar, ni de la forma, porque llega un momento que nada de eso va a servir. Y creo que estamos viviendo en este tiempo, en este momento que Jesucristo ya determinó, el momento en el que Cristo Jesús agarró y dijo: no es ni de esta forma, ni en este lugar, ni a esto, ni por esto, no. Jesucristo dice: adorarán ustedes al Padre, ¿no es cierto? Y luego dice: y ustedes deben adorar con conocimiento. Imagínense lo que es tratar de adorar, tener una devoción profunda, vivir con convicciones profundas, tener un estilo de vida de rendición completo a un Padre, a un Señor, si no lo conocemos. Si no lo conocemos. Si no sabemos ni sus pensamientos, ni su idea, ni sus características, sería imposible adorar algo que no conocemos. Sin embargo, los samaritanos adoraban a quien no conocían. Y luego dice el Señor Jesucristo, dice: porque nosotros sí conocemos a quien adoramos. Nosotros sí sabemos a quien adoramos, porque sabemos de quién viene la salvación. Adoramos al Padre. Dice versículo 23, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Y cuando dice de hecho ya ha llegado este tiempo, habla de sí mismo. Cuando los verdaderos adoradores, escuche, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Jesucristo recalca: la adoración es al Padre. Este encuentro íntimo, este deseo de intimidad, de acercamiento, de honra, de levantar el nombre de alguien, es el del Padre. Y dice: ha llegado este tiempo donde los verdaderos adoradores, cuando dice verdaderos adoradores, implica que también hay falsos adoradores. Ojo, puede haber falsos adoradores, pero los verdaderos adoradores, dicen, adorarán al Padre, ¿en qué? En el Espíritu y en la verdad. Conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libre. Mujer samaritana le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Necesitan conocer al Padre para adorarle, conocerle en verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad en este tiempo, mis hermanos? A través de la palabra de Dios. ¿Quieres ser un adorador en verdad? Conoce la verdad, que es la palabra. Adórale a través de lo que el Señor y nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos han dejado como el manual perfecto de adoración, que es la Biblia. ¿Okay? Y dice: adorarán al Padre en espíritu también. Y adorarle en espíritu, mis hermanos, implica que no hay ser humano en la tierra
que pueda adorar al Padre si no ha nacido de nuevo, si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si el espíritu está muerto, ¿cómo he de adorar a Dios en espíritu? Y por eso quiero hablar, quizás alguna persona ahorita en este momento está mirando este video allí y tú asistes a la iglesia, acompañas a tu esposa, acompañas a tu esposo, vas con tus hijos o acompañas a tus padres. No sé cuál es tu situación o te traen a la fuerza. Pero resulta que dices, yo quisiera tener más comunión con Dios. Sí, me llama la atención. A veces he sentido cosas interesantes dentro de mí, pero siento que no estoy metido mucho en esto de la iglesia. Quisiera, pues, nace de nuevo. Acepta al Señor Jesucristo y acepta el señorío de Dios sobre tu vida. Ese será el principio de la adoración. Quien adora en espíritu simplemente pone por obra la fe de creer que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que tenemos algo nuevo aquí dentro de nosotros que quiere tener comunión con el Espíritu de Dios. Por eso, luego Jesucristo dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca estas personas que lo adoren de esta manera. Si el Padre busca a estos adoradores, quiere decir que no hay muchos. Si hubiera un montón de adoradores, no tendría por qué buscarlos. Simplemente el Señor diría, aquí quiero adoradores, mete la mano en la tierra y saca un puñado de adoradores. Pero los verdaderos adoradores son escasos. Y el desafío es convertirse en uno de esos adoradores. Dice, y aquí viene lo que te decía, pues Dios es espíritu, versículo 24. Dios es espíritu, por eso los que le adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo en el espíritu y en la verdad. Para adorar a Dios necesitamos tener la misma esencia en nosotros viva. La adoración es una conexión entre el espíritu de uno y el espíritu de Dios haciéndose uno solo, dando a nuestro Dios de nosotros y recibiendo de Dios a través de lo que Él tenga en nosotros a través del Espíritu, o lo que Él tenga para nosotros a través del Espíritu. Después de esto la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará las cosas. Es una mujer pilas. Y dice, no le pregunta, ¿tú eres el Mesías? Simplemente le dice, se nos dijo que cuando venga el Mesías se nos van a explicar estas cosas. Tú me estás explicando estas cosas. ¿Acaso eres el Mesías? Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y yo creo que hoy Dios te dice a ti, yo soy el enviado. Yo soy el que ahora mismo te está diciendo que mi Padre anhela encontrarte a ti como un adorador de espíritu y verdad. Un adorador que hace de mi palabra su guía de enseñanza, pero que también me busca en el Espíritu para tener comunión con el Padre. Y dice, versículos más adelante, que la mujer entonces dejó su cántaro, que era su símbolo de vergüenza, lo dejó a un lado y se fue a predicar el Evangelio a toda Samaria, y muchos se convirtieron y creyeron en Dios por causa de esta mujer. Mis hermanos, hasta el momento yo no les he hablado de música. Hasta el momento no te he hablado de cantos. Muchos piensan que ser adoradores es ser músicos, cantantes, o que es el tiempo donde se canta en la iglesia. No. Este pasaje nos habla de la verdadera adoración y no nos habla de música, pero sí nos habla de un estilo de vida. Termina este pasaje diciendo que la mujer dejó su cántaro, su vergüenza. Creyó que Jesucristo se encontró con ella para quitar toda esa vergüenza. Que Jesucristo se enfocó y le dijo, ya no adores a mi Padre por tus tradiciones, por tu manera de pensar a la antigua. Es que hay que hacerlo así, es que hay que hacerlo de esta forma, hay que hacerlo con solemnidad, hay que ser totalmente reverente, hay que hacerlo... No son formas ni estilos. La hora ha llegado y la hora es en que al Padre se le adora, no con formas, no con estilos, sino con la verdad de la palabra y con la guía del Espíritu Santo, con la conexión con el Padre y con el Espíritu Santo.
Los frutos son los que determinan realmente quién soy en Dios. Y el fruto que provoca este encuentro con Jesucristo, esta conexión con Jesucristo, esta enseñanza con Jesucristo, el fruto que traen esta mujer es que ella salió ya sin vergüenza, totalmente transformada, con una nueva identidad, y salió a predicar el evangelio. Salió a mostrarles al mundo. Salió a gritarles a toda esa gente que le hacían sentir avergonzada, que tuvo un encuentro con el Mesías y que su vida ahora es un estilo de vida, es una vida que quiere impactar y que quiere bendecir a otros, que quizás como nosotros también estábamos en nuestros delitos y pecados muertos. Quiero dejarte nada más con esto. Que el Señor te bendiga. Que el Señor use esta palabra para que en esta semana, mi ñaña querida, tú puedas realmente reflexionar. Si el Padre me encuentra hoy, si sus ojos grandes pasan por esta congregación, por esta iglesia en este momento, y me miran, dirá que soy una adoradora, que soy un adorador en espíritu y en verdad, o su mirada pasará de largo. Quizás esta es la primera parte de tanta enseñanza que tiene esta escritura, pero solo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo, tú y yo fuimos creados para adorar al Padre, no para cantar, para adorar, para estar unidos con Él, llenarnos de Él y mostrar de Él sus virtudes a los demás. Eso es ser un adorador. Y ya cantar es simplemente una forma, es un medio que es muy afín para expresar nuestra devoción a Dios. Pero la verdadera adoración comienza cuando sales de ese culto, cuando sales de este culto y comienzas a vivir la vida cristiana, allá donde las papas queman. Que el Señor te bendiga. Gracias por la oportunidad y bueno, ojalá algún rato nos podamos ver ahí frente a frente. Bendiciones a todos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, una
estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte para llevar nuestros pecados